Hola, soy Alexander Vázquez. Yo le voy a hablar sobre las aplicaciones de la norma de presentación de trabajo de investigación de la Universidad Fermín Toro. Los aspectos formales del lenguaje y el estilo de trabajo se puede redactar en tercera persona. La redacción debe ser clara y precisa, no se debe utilizar abreviaturas en la redacción. Cuando en el desarrollo del trabajo se desea destacar una palabra, puede hacerse resaltándola con negrilla. En la construcción del trabajo, el participante establecerá la cantidad de líneas y esta debe estar oscilando entre 6 y 10 líneas a una separación entre centímetro y medio, entre espacios, entre líneas. Los aspectos mecanográficos, para la presentación del documento se utilizará el aula virtual, proceso de trabajo de investigación según el login, tipo de letra tiene que ser Arial o Times New Roman de tamaño 12. Se efectúa el tamaño para los títulos, páginas de la dedicatoria y reconocimiento, textos de los párrafos y autores, página de presentación de los anexos. Venimos con los márgenes. El margen en este punto, el margen izquierdo tiene que estar de 4 centímetros, mientras que el resto de sus márgenes, el inferior, el superior y el derecho, en 3 centímetros. La sangría al principio de cada título, de cada párrafo, tiene que ser de 5 caracteres o no exceder de 1 centímetro. En cada referencia bibliográfica tiene que ser de 0.5 centímetros. En las citas textuales mayores a 40 se deben mantener 1 centímetro. En el interlineado se utilizará espacios de 1 centímetro entre líneas de cada dato de la portada, encabezado y cuerpo del resumen, líneas de cada grupo de subtítulos. Se utilizará de 1.5 centímetros en todo el desarrollo del trabajo, descripción del documento, del índice de referencia, citas textuales menores a 40 palabras. Se utilizarán de 2 espacios entre el índice general que separa el título de la abreviatura y cada vez que se va a escribir un subtítulo. Contenidos en serie. Cuando se requiere enumerar varios elementos dentro de un mismo párrafo, se utilizarán letras minúsculas seguidas de un paréntesis a la derecha. Cuando se requiere destacar elementos o ideas en párrafos separados, primer nivel, se utilizarán números arábicos seguidos por un punto. En el caso de párrafos que se desprenden de otro párrafo, por guardar relación secuencial se utilizarán letras minúsculas. Ubicación de los títulos y subtítulos. Índice general y desarrollo del trabajo se podrán presentar subtítulos hasta del 4º orden. En el desarrollo del trabajo los títulos deberán ir en la primera página de cada título centrado y en la parte superior. Debajo del título centrado y separado por un punto, por 1.5 centímetros, se escribirá el título del capítulo con mayúscula. En la paginación, las páginas preliminares se utilizarán los números romanos en minúscula. En las páginas de texto se utilizarán los números arábicos. Se efectúan las primeras páginas de introducción, capítulos, las conclusiones, las referencias bibliográficas, las páginas de presentación de los anexos. Las formas de citar son muy particulares. En la incorporación del texto de las ideas o datos de autores o fuentes consultadas podrán utilizarse las modalidades autor-fecha. Citas parafraseadas permiten que el investigador exprese lo señalado en las fuentes consultadas con sus propias palabras, manteniendo la idea del autor. En las citas textuales o directas se transcribe entre las comillas la idea tal como se está expresada en la fuente consultada. Si en esta se encuentra entre las comillas, se utilizará la doble comilla. En la cita ideológica o indirecta, la idea se incorporará de manera parafraseada, resumida o comentada si no se encierra entre comillas. Los cuadros y figuras se deben enunciar en los párrafos precedentes a su presentación. Cada cuadro debe presentar en la parte superior del mismo el número que lo identifique en números arábicos y negrilla, la primera letra en mayúscula y sin punto final.
aunque pertenezcan a capítulos diferentes posteriormente a un espacio de 1 centímetro, el título del mismo en cursiva. Aún deberán estar alineados al borde del margen izquierdo, sin guardar sangría. En la parte inferior del cuadro se identifica la fuente de donde fue extraído el título de la fuente, página, autor, año y ciudad. En caso de que la autoría sea del investigador, se iniciará como construcción propia y el año. Las figuras, a diferencia de los cuadros, llevan la denominación correspondiente en la parte inferior. Las referencias se presentan en estricto orden alfabético, iniciando de manera general, primer apellido e inicial del primer nombre, año entre paréntesis, título de la obra en negrilla, número de la edición entre paréntesis, ciudad donde se editó y nombre del editorial. Muchas gracias.